Bueno, pues yo soy Marta y os voy a hablar sobre una serie de experimentos psicológicos, el cual el primero es el pequeño Albert, que lo desarrolló Watson en 1920, cuya finalidad era la demostración empírica del condicionamiento clásico y explicar la conducta con factores externos a los de la naturaleza interna. Para ello, un niño de 11 meses es sometido a un esquema de aprendizaje que lo desarrolló Pavlov, donde se le mostraba una rata blanca en el momento de hacer un ruido con un martillo sobre una barra de metal. Este niño hizo una asociación y desarrolló un miedo a los animales con pelo. Y la conclusión fue que el miedo puede ser aprendido por condicionamiento clásico. Del segundo experimento que os voy a hablar es del estudio monstruo que lo desarrolló Johnson en 1939, cuya finalidad era demostrar que la tartamudez era una patología que se adquiría por la inseguridad al aprender a hablar. Para ello, primero hay que decir que Johnson sufrió tartamudez, por lo que quiso hacer este experimento para ver por qué venía y de qué venía. Se escogieron 22 niños en un orfanato, la mitad con tartamudez y la otra mitad no. Se hicieron dos grupos en los que se encontraban mezclados esos niños, tanto los que tenían tartamudez como los que no, tratando bien al primer grupo pero no al segundo, al cual como que se les reprochaba cosas, se le decía que tenían inseguridad, se le decía tartamudo y los primeros se curaron, es decir, los que no tenían tartamudez pues siguieron igual y los que tenían tartamudez mejoraron. Mientras que en el segundo grupo los que tenían tartamudez empeoraron y los que no tenían tartamudez incluso desarrollaron problemas en el habla. Por lo que se pudo demostrar que la patología de la tartamudez se adquiría por la inseguridad. Y el último experimento que voy a explicar es el de la influencia social, que lo desarrolló Ash en 1951, cuya finalidad era conocer cuáles eran las tensiones psicosociales que empujaban a una persona a actuar en contra de sus pensamientos. Para el experimento, todas las personas eran actores salvo una. Se les pedía que cogiesen una cartulina con una línea y otra que tenía 3 líneas y comparasen qué líneas eran iguales. Al principio los actores decían la verdad, es decir, escogían las líneas que eran iguales, pero al final todos decidieron mentir escogiendo otra línea de la cartulina donde había 3, aunque no fueran iguales. Y esta persona que no actuaba, lo que hizo fue que, influenciado por los demás, escogió esa tarjeta y escogió la línea que todos decían. Eso nos lleva a una finalidad, una conclusión, que es que las personas nos sentimos influenciados por los demás en todos los sentidos y hay tensiones psicosociales, hay situaciones que nos empujan a actuar en contra de nuestros pensamientos. Incluso en la actualidad podemos ver cómo esta influencia social sigue vigente. Pues por ejemplo, los influencers sacan una camiseta, empieza a llevarla a todo el mundo, al final, aunque no te convenza, te lo terminas poniendo, porque es que te ves influenciado a que te guste. Hay personas que no siguen esas influencias, no le llevan a ninguna parte, debido a que tienen mucha seguridad en sí mismas, pero hay otras personas que al no aceptarse ni siquiera a sí mismas, siguen el rol de la gente, por lo que les lleva a que sean influenciados por los demás.